¿Cómo sería el top 10 histórico de la NBA sin contar el siglo XXI? Desde que empecé a ver la NBA me he hecho una pregunta que sería ¿cómo sería el top 10 histórico de la NBA sin contar el siglo XXI? Ya que he visto muchos videos del top 10 histórico, pero nunca he visto uno que hable cómo sería el top 10 histórico, pero sin contar el siglo XXI. Así que hoy te voy a mostrar los que en mi opinión son los mejores jugadores en la historia de la NBA, sin contar el siglo XXI. Número 10. Jerry West. Empecemos con que el 44 de Los Ángeles Lakers es el único jugador en la historia de la NBA que ganó un MVP de finales sin haber ganado en equipo esas finales. Además de que jugó 8 finales y lamentablemente solo ganó una por culpa de que jugó en la misma década que Bill Russell y la dinastía de los Boston Celtics. Y es uno de los mejores anotadores y escoltas en la historia de la NBA. Además de literalmente replicar el logo de la NBA en un partido. Además de también en un partido anotar 63 puntos. Creo que todos estamos de acuerdo en que si ni Wilt ni Bill habrían jugado en la NBA en los 60, el que habría dominado la NBA en esa época habría sido Jerry West. Un jugador muy infravalorado para lo que fue Jerry West. Número 9. Karl Malone. Es el tercer jugador con más puntos en la historia de la NBA, detrás de Kareem Abdul-Jabbar y LeBron James. Ganó 2 MVPs en toda su carrera y uno de esos 2 lo ganó a sus 38 años, siendo el MVP más viejo en la historia de la NBA. Uno de los jugadores con mejor tiro de media distancia, y eso se demuestra cuando te dicen que metió 10.000 puntos solo en tiros libres, convirtiéndose en el jugador con más puntos en tiros libres en la historia de la NBA. Y nunca salió campeón gracias a Michael Jordan. Llevó 2 veces a los Utah Jazz a las finales, acompañado de John Stockton, formando una de las mejores duplas en la historia. Increíblemente, para mucha gente, Karl Malone se supone que es un jugador sobrevalorado. Número 8. Julius Erving. Originalmente Julius Erving jugaba en la Liga ABA, que fue la liga que se fusionó con la NBA. Y si contamos la Liga ABA en las estadísticas de Julius Erving, tiene 4 MVPs y 3 campeonatos. Pero si solo contamos la NBA, Julius Erving tiene un campeonato y un MVP que lo ganó en la temporada 1983. Y es uno de los jugadores más influyentes en la historia de la NBA, debido a que fue el primer gran dunkeador de la liga, ya que literalmente volaba como Michael Jordan. Y en este momento estás viendo jugadas de Julius Erving literalmente volando en el aire. Llegó a 6 finales contando la Liga ABA y la NBA. Ganó un concurso de mates en 1976, haciendo un mate de la línea del tiro libre. Un jugador con uno de los mejores apodos en la historia de la NBA. Número 7. Hakeem Olajuwon. Empecemos con que tiene 2 campeonatos y 2 MVPs de finales, ambos consecutivamente en 1994 y 1995,
y en el 94 también ganó un MVP de temporada regular. Además de ganar 2 mejores defensores del año. En mi opinión, Hakeem Olajuwon es uno de los jugadores más completos en la historia de la NBA y es más, para mí es un top 5 jugadores más completos en la historia de la liga. Y es el jugador con más bloqueos de la NBA y es un gran anotador debido a que tenía un movimiento llamado The Rim con el que humilló a muchas leyendas como Patrick Ewing, David Robinson y Shaquille O'Neal. Si Stephen Curry revolucionó el triple, Hakeem Olajuwon revolucionó la manera de jugar para los pivots, ya que ningún pivot se movía tan bien como Hakeem Olajuwon en la pintura. Número 6. Magic Johnson. El mejor Laker en la historia ocupa el puesto número 6 en este top. Además de que logró hacer algo que ni Larry Bird, Michael Jordan ni LeBron James lograron hacer en toda su carrera. En su temporada de novato, Magic Johnson llevó a Los Ángeles Lakers a las finales y además de eso, ganó el MVP de finales en su temporada de novato. Además de ser el mejor pasador en la historia de la NBA y ser el jugador con más asistencias en los playoffs. Además de ganar 5 campeonatos, 3 MVPs y 3 MVPs de finales. Todo eso solo en 12 temporadas. Jugando solo en un equipo y teniendo de rivales en sus campeonatos a jugadores como Julius Erving y Larry Bird. Además de que promediaba 10 asistencias por partido. Uno de los jugadores más influyentes en la historia. El mejor pasador en la historia. El mejor jugador de los Lakers en la historia. Un jugador completísimo y el mejor base por arriba de Stephen Curry. Número 5. Larry Bird. En mi opinión, el jugador más talentoso en la historia de la NBA. Además de que es un top 5 mejores tiradores en la historia. Y está muy infravalorado en los pases, ya que compitió con Magic Johnson en los 80. Y si comparan los pases de Magic Johnson con los de Larry Bird, no tiene sentido. Pero igual Larry Bird es de los mejores pasadores en la historia. Además de ganar 3 MVPs consecutivos y ser el único jugador que lo hizo aparte de Bill Russell. Ganó también 3 anillos y ganó 2 MVPs de finales y la verdad se merece 3. Además de que en Los Ángeles Lakers los jugadores que estaban acompañando a Magic Johnson eran Kareem Abdul-Jabbar y James Worthy. Y en los Boston Celtics eran Robert Parrish y Kevin McHale. O sea, no hay comparación. Así que Larry Bird la tuvo mucho más difícil que Magic Johnson para ganar lo que ganó. Además de ganar el novato del año. Y también ganar el concurso de triples 3 veces consecutivamente. En 1986, 87 y 88. Número 4. Wilt Chamberlain. El jugador más atlético en la historia de la NBA, por arriba de LeBron, Giannis y Ben Wallace. Puede ser uno de los mejores anotadores o reboteadores en la historia, si es que no es el mejor. Literalmente hizo 55 rebotes en un partido y 100 puntos en un partido. Tiene 4 MVPs, pero fácilmente podría tener 7. Tiene 2 campeonatos y tiene un MVP de finales, ya que antes no daban el MVP de finales. En una temporada llegó a promediar 50 puntos. Novato del año y mejor asistidor del año.
Rompió 72 récords de la NBA y actualmente tiene 67 récords de la NBA. Y sus récords más relevantes son: más puntos en un partido, mayor promedio de puntos en una temporada, mayor cantidad de puntos en una temporada, más rebotes en un partido, además de ser el único jugador en la historia de la NBA en poder defender el skyhook de Kareem Abdul-Jabbar. Número 3. Bill Russell, el jugador con más campeonatos de la liga, con 11 campeonatos en 13 temporadas y 5 MVPs. El mejor defensor en la historia de la NBA, en mi opinión, y el único jugador en la historia que puede decir que paró a Wilt Chamberlain. Y no solo es el mejor defensor, también es uno de los mejores reboteadores, ya que en una temporada llegó a promediar 24 rebotes por partido, además de en un partido hacer 51 rebotes. Mucha gente dice que los logros de Bill Russell no son válidos porque jugó en los 60 y solo habían 8 equipos, y yo creo que es muy estúpido hacerle desmerimiento a Bill Russell por jugar en los 60 y tener un muy buen equipo, pero Bill Russell siempre fue la primera espada de los Boston Celtics, a pesar de estar acompañado de jugadores como Bob Cousy o John Havlicek. Y si bien Bill Russell no era el mejor en la ofensiva, sí era el mejor en la defensa, ya que prácticamente taponeó a toda la liga. Wilt Chamberlain, Jerry West, Bob Pettit, Oscar Robertson y Elgin Baylor fueron los jugadores que Bill Russell tuvo que defender para ganar esos 11 campeonatos. Número 2. Kareem Abdul-Jabbar, el jugador con más MVPs de la liga, con 6 MVPs y también con 6 campeonatos y 2 MVPs de finales. Además de ser de los jugadores más dominantes de la NBA de una época que fue en los 60, que ahí ganó sus 6 MVPs. Además de ser el jugador con el mejor movimiento en la historia de la NBA, que es el skyhook, ya que nadie lo podía defender en la pintura cuando lo hacía. Y la razón por qué era tan bueno haciéndolo era por su muñeca, ya que tiene uno de los mejores movimientos de muñeca en la historia de la liga. Además de formar la que en mi opinión es la segunda mejor dupla en la historia, que es la dupla con Magic Johnson. Y tuvo de competencia a Larry Bird, Wilt Chamberlain, Bob Pettit y Oscar Robertson. Y es el segundo jugador con más puntos en la historia de la NBA, detrás de LeBron James, con más de 38,000 puntos. Y un dato curioso que no es muy conocido es que Kareem Abdul-Jabbar solo anotó un triple en sus 20 temporadas jugadas en la NBA. Número 1. Michael Jordan, el mejor jugador no solo del siglo XX, sino de toda la historia, y el jugador más icónico de todo el básquetbol. A lo que me refiero es que, por ejemplo, alguien como Kareem Abdul-Jabbar era aburrido verlo jugar, porque además de hacer el skyhook no era un jugador vistoso. En cambio, Michael Jordan, todas sus jugadas son icónicas y vistosas. De los 5 partidos más vistos en la historia, 2 son de Michael Jordan. Además de que literalmente volaba en la cancha de básquetbol. Todos querían ser como Jordan para tener ese juego tan vistoso. Tiene 6 campeonatos, 6 MVP de finales y 5 MVPs.
y es el jugador que sin duda alguna dominó los 90, ya que después de ganar un tricampeonato en el 91, 92 y 93, se retira para jugar béisbol y después vuelve y gana otro tricampeonato. Mejor defensor del año y novato del año. Es el jugador que más veces salió mejor anotador del año, ya que lo fue 10 veces. 14 veces All-Star. 9 veces parte del mejor quinteto defensivo del año. 3 veces mejor robador de la temporada. En 1988, el año que ganó el mejor defensor del año, logró promediar 35 puntos por partido. Michael Jordan literalmente toda su carrera tuvo que enfrentar a los mejores de la liga, como Larry Bird, Magic Johnson, Clyde Drexler, Isaiah Thomas, Karl Malone, John Stockton, Charles Barkley, Gary Payton, Shawn Kemp, Reggie Miller y Patrick Ewing. Llegó a promediar 47 puntos por partido en una serie de playoffs. Logró anotar 69 puntos en un partido. Y Michael Jordan logró hacer algo que ningún jugador ha logrado hacer. Es el jugador sin duda alguna que hizo que más jugadores se retiraran sin ganar un campeonato, como Charles Barkley, Patrick Ewing, Karl Malone, John Stockton o Reggie Miller. Uno de los mejores dunkeadores en la historia y uno de los mejores defensores en la historia y el mejor anotador en la historia de la NBA y el mejor jugador en la historia de la NBA, no solo sin contar el siglo XXI, sino el mejor jugador en la historia de la NBA de toda la historia. Bueno, hasta aquí llegó el video, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal. Así que bueno, adiós.